Hoy vamos a hablar de la artrosis o el desgaste de rodilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, soy fisioterapeuta en Fisiolution y hoy venimos a traeros un vídeo sobre la artrosis de rodilla. Prácticamente a diario venís a la clínica con diagnósticos sobre la artrosis de rodilla y venís muy preocupados porque pensáis que es un dolor que no se va a quitar nunca, porque es un desgaste, que no se regenera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este vídeo vamos a explicaros un poco cuáles son los factores de riesgo, las causas, los síntomas y el tratamiento de esta lesión tan común en el día a día. Y lo primero, ¿qué es la artrosis de rodilla? Pues la artrosis de rodilla hace referencia al desgaste de la articulación, bien sea del fémur, bien sea de la tibia, de la rótula, incluso de los cartílagos, que sería una condropatía. Entonces, todo el desgaste de cualquiera de esas estructuras o de todas ellas a la vez es lo que llamamos artrosis o desgaste de rodilla. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Habitualmente se hace mediante pruebas de imagen, radiografía o resonancia magnética. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos hacen una resonancia o una radiografía y vemos el diagnóstico, artrosis de rodilla, y luego tenemos que hacer un diagnóstico clínico para distinguir si el dolor de la rodilla viene realmente de ese desgaste, que es muy habitual, o si viene por otros factores que sean más fáciles de solucionar. Y antes de empezar con los factores de riesgo de la artrosis de rodilla, unas palabras de nuestro sponsor. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Pues empezamos con los factores de riesgo. El primero y el más importante es la edad. Al ser una patología de desgaste, obviamente, según más años de vida vayan pasando, más desgaste van a sufrir las estructuras. Aún así, no es tan determinante porque muchas veces vemos que tenemos más desgaste en una rodilla que en otra, por ejemplo, y las dos tienen la misma edad. Entonces también va a influir mucho la actividad, el deporte y los gestos repetitivos que hagamos durante nuestra vida. Segundo factor de riesgo muy importante, los problemas biomecánicos. Bien sea una dismetría, una diferencia de longitud entre una pierna y otra, un déficit de movilidad de cadera, tanto en rotación de cadera como en la propia rotación de rodilla, algún problema en la pisada, un pie cabo, un pie plano. Todo eso va a hacer que el funcionamiento de la rodilla no sea exactamente el que tiene que ser y va a generar más desgaste en alguna articulación o en alguna estructura u otra. Tercer factor de riesgo de la artrosis de rodilla, tensión muscular en las estructuras de alrededor. Si nosotros tenemos habitualmente muy cargados los cuádriceps, los isquiotibiales, la pata de ganso, el popliteo, etcétera, toda la musculatura que se inserta alrededor de la rodilla, esa tensión va a hacer que esas inserciones se vayan degenerando con el tiempo y vayan pudiendo favorecer un poquito esa artrosis de rodilla. Otro factor de riesgo para el desgaste de rodilla es lo que hemos comentado antes en el tema de la edad. Deporte o gestos muy repetitivos. Si estamos continuamente realizando una flexoextensión de rodilla o estamos continuamente realizando saltos, sobre todo si la musculatura no va acorde al movimiento que hacemos, pues es más probable que la rodilla vaya desgastándose con el paso del tiempo. Y por último, el último factor de riesgo también hace referencia al deporte y a la actividad física, y es que cuando hacemos una mala gestión de la carga o una mala gestión de los descansos, el desgaste puede ser más habitual. Por eso no solo es importante entrenar bien, sino también hay que descansar y cuidar la cantidad de ejercicio que hacemos. Empezamos con los síntomas de la artrosis de rodilla. ¿Qué nos va a pasar si tenemos artrosis de rodilla? ¿O qué nos puede pasar, mejor dicho? Vamos a tener seguramente dolor de rodilla, tanto a la hora de la actividad, bien puede ser caminar, subir escaleras, cuestas, como a la hora de hacer cambios de postura cuando hemos estado tiempos muy prolongados. Por ejemplo, el típico ejemplo que llevamos en la oficina sentados 1 hora, 2 horas, te levantas y hay la rodilla que me duele un poquito, o me levanta por la mañana de la cama después de 6, 8, 10 horas durmiendo y la rodilla me duele, ¿vale? Eso es muy habitual en la artrosis de rodilla. Otro síntoma muy importante del desgaste de rodilla es la inestabilidad de la articulación, generalmente por debilidad de la misma. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos dolor en la rodilla, instintivamente vamos a mover menos esa articulación. Eso va a hacer que las estructuras, sobre todo la musculatura, se active menos, con lo cual va a ser todavía más inestable porque la musculatura se va debilitando. Y llegamos al tratamiento de la artrosis de rodilla. Yo os voy a decir un poco cómo abordaría algún caso aquí en la clínica, que ya os he dicho que los tenemos a diario. Entonces, importante, tenemos que dejar claro que la artrosis no es reversible. O sea, una vez ese desgaste se ha generado en la rodilla, en la articulación, bien sea en la estructura que sea, ese desgaste va a seguir ahí. Pero sí podemos eliminar el dolor o los síntomas que acompañen a ese desgaste. Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de la artrosis de rodilla. Primera herramienta que vamos a utilizar aquí en clínica para tratar la artrosis de rodilla, la terapia manual. Bien sea con masajes, drenajes, tanto del cuádriceps, de los isquiotibiales, de la musculatura poplitea, que también a veces nos la dejamos ahí un poquito olvidada. Vamos a intentar quitar tensión de toda la zona a la vez que drenamos la inflamación
para que el dolor vaya disminuyendo con el paso de las sesiones. Segunda pauta de tratamiento que es muy importante en la artrosis de rodilla, las medidas antiinflamatorias. Vamos a utilizar diferente maquinaria o equipos como puede ser la microonda, la onda corta, la magnetoterapia, que nos va a ayudar a reducir esa inflamación generada por ese desgaste y por esa inestabilidad y va a hacer que el dolor vaya disminuyendo progresivamente. Otra máquina que nos funciona genial aquí en la clínica para tratar la artrosis de rodilla y otras patologías es la diatermia, ya que nos va a ayudar a aumentar el metabolismo de la zona y nos va a hacer que reducir la inflamación, el dolor y recuperar la función normal de la estructura. Y última pauta de tratamiento, que no por ello la menos importante, de hecho yo diría la más importante de todas, es el ejercicio. Vamos a intentar revertir esa inestabilidad y esos dolores de rodilla fortaleciendo la musculatura y haciéndola cada vez más estable y que cada vez sea capaz de soportar más carga. Entonces el ejercicio nos viene muy bien empezar trabajando con isometrías y a partir de ahí ir progresando, pero el ejercicio, aunque lo digamos lo último, es lo más importante que tenemos que hacer para la artrosis de rodilla. Importante, comentaba lo de la isometría, sabemos que el ejercicio isométrico nos ayuda mucho a reducir los niveles de dolor mientras hacemos el ejercicio, o sea, no lo utilizamos solo para ponernos fuerte en la rodilla y que haya menos desgaste, sino que el propio hecho de hacer ejercicio va a hacer que durante esos días la rodilla nos duela menos. Si queréis conocer un poquito más en profundidad ejercicios para solucionar este problema de artrosis de rodilla, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace con 5 ejercicios para empezar a trabajarla. Y ya por último, para terminar el vídeo, vamos a dar unas recomendaciones generales para la artrosis o el desgaste de la rodilla. Importante, estemos en el estado que estemos de artrosis, ya sea más avanzado o menos, siempre que hagamos ejercicio para fortalecerlo, con unas buenas pautas y sin dolor, pero siempre que hagamos ejercicio vamos a mejorar nuestra sintomatología y nos va a doler menos la rodilla. Segunda recomendación general es hay que hacer un buen diagnóstico. Generalmente ya os he dicho antes que sobre todo lo hacemos con radiografía o resonancia, pero bueno, habitualmente venís muchas veces con un problema de artrosis de rodilla y a lo mejor lo que está dando dolor, por ejemplo, es el tendón rotuliano y es una tendinopatía y lo podemos solucionar de una manera más fácil, así que un buen diagnóstico es fundamental. Otra recomendación general que nos ayuda mucho con la artrosis de rodilla es realizar un estudio de la pisada. Antes os hemos hablado de los factores biomecánicos que podían favorecer esa artrosis de rodilla. Entonces, si con un podólogo realizáis un estudio de pisada, vemos un poco dónde puede estar fallando ese apoyo y corregimos las líneas de carga para que la rodilla vaya alineada, pues eso va a hacer que, 1, la artrosis no avance más y 2, los dolores vayan disminuyendo. Última recomendación general para la artrosis de rodilla es hay que solucionar el sobrepeso. Si tenemos sobrepeso, nuestra rodilla está sufriendo más carga de la que puede soportar, porque no es un peso que sea normal para nosotros. Entonces hay que ponerse con la alimentación a la vez que el ejercicio para bajar ese peso y que nuestra rodilla sufra un poquito menos. Y hasta aquí el vídeo de artrosis o desgaste de rodilla. Cualquier duda podéis dejarnos un comentario e intentaremos resolverlo. Recordad, recibimos muchos mensajes todos los días, así que primero vamos a responder a los suscriptores visibles, ya que nos es mucho más fácil responderlos así. Y por último, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de los vídeos que vayamos subiendo. Y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. ¡Adiós!